Hola niños, bienvenidos a esta clase del Club Bíblico Infantil Tesoros del Rey de la Iglesia El Divino Salvador de Córdoba, Veracruz. Vamos a continuar viendo este tema hermoso que se llama la vida de Cristo en los Evangelios. Sean todos bienvenidos y vamos a poner atención. Vamos a hacer una oración antes de iniciar. Gracias Dios y Padre nuestro por este hermoso día que tú nos das. Gracias porque podemos nuevamente ver la clase, continuar conociendo los evangelios, continuar conociendo la vida de Cristo. Ayúdanos a que podamos aprender, a que podamos compartir tu palabra que hoy aprendamos. Gracias Señor por este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bien chicos, vamos a tener nuestro repaso. La semana pasada con nuestra maestra Raquel aprendimos cómo Jesús hizo un gran milagro con un hombre. Este hombre fue llevado por sus 4 amigos que lo amaban tanto y lo acercaron hasta Jesús porque sabían que Jesús tenía todo el poder para sanar a su amigo. Así que esto extraordinario que sus amigos hicieron fue que cuando Jesús estaba enseñando la palabra en una casa, ellos estaban tan preocupados porque dijeron, ¿y ahora cómo podemos acercar a nuestro amigo a Jesús si hay tanta gente? La casa estaba llena de personas, no cabía ni una persona más. Así que se les ocurrió la gran idea de a través del techo romper esa casa y bajar a su amigo. Y así fue, de tal forma que Jesús cuando vio esto dijo, ¿qué está pasando? Cuando bajaron a su amigo, Jesús, admirado de la fe de estos 4 hombres, hizo el milagro. Jesús perdonó a este hombre de todos sus pecados. Pero no solo eso, Jesús hizo el milagro de sanar a este hombre paralítico y este hombre pudo caminar. Bien chicos, el tema de este día se llama Mateo, sigue a Jesús. Y podemos encontrar esta historia bíblica en el libro de Marcos, capítulo 2, del versículo 13 al 17. Antes de avanzar, quiero preguntarles a ustedes, ¿alguien alguna vez te ha puesto un sobrenombre o un apodo? ¿Verdad que la mayoría de veces los apodos que a veces nuestros compañeros en la escuela o nuestra familia nos ponen no son tan bonitos? Bueno, a veces sí nos dicen que tenemos ciertas cualidades o características. Por ejemplo, tal vez te han dicho, ay, eres un niño muy inteligente. O quizá te han dicho, oye, qué bueno eres en los deportes. Pero sí, muchas veces los sobrenombres o los apodos no son muy buenos. Hoy vamos a ver cómo a un hombre le habían puesto un sobrenombre, pero realmente no era algo bonito para él. Y hoy veremos cómo Jesús ama a este hombre y así ama a todos sin importarle qué sobrenombre o qué característica nos digan los demás. Cuando Jesús terminó de enseñar en Capernaum, él regresó a Galilea junto con sus discípulos. Él siguió enseñando la palabra de Dios. ¿Recuerdan quién era de Galilea? Exactamente, en Galilea estaba el mar y de ahí eran Jacobo, Juan, Simón, que después Jesús le cambió el nombre a Pedro, y su hermano Andrés. Al llegar ese día Jesús a este lugar, vio que un hombre estaba sentado ahí en una mesa haciendo su trabajo, estaba cobrando los impuestos. Cuando Jesús terminó de enseñar a todas las personas la palabra de Dios y acerca del amor de Dios, él se acercó a esta persona y él se llamaba Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos. Un recaudador era la persona que trabajaba para el gobierno de Roma y que se dedicaba a recoger todo el dinero
que las personas de Roma le cobraban a los judíos. Así que los recaudadores reunían el dinero y se lo daban a los líderes romanos. El problema que había en estos hombres era que no solo cobraban lo que los romanos les decían, sino cobraban de más. Ellos eran unos ladrones, así que se quedaban con el dinero de la gente. Por esta razón, muchas personas no los amaban, al contrario, los odiaban y tenían un sobrenombre estas personas. Les decían pecadores. Normalmente estos hombres no tenían amigos porque toda la gente los rechazaba. Así que Jesús, cuando terminó de enseñar a toda la gente que lo seguía, se acercó a la mesa donde estaba Mateo y le dijo una palabra. Le dijo, sígueme. Al instante cuando Mateo escuchó esta palabra, dejó su mesa y su silla, no lo pensó, no dudó y siguió a Jesús. Mateo dejó el dinero, dejó su trabajo y siguió a Jesús porque entendió lo valioso que es estar con Jesús. Es mucho más importante que todo el dinero del mundo. Mateo se sentía tan bendecido de que Jesús lo hubiera escogido. Me imagino que toda la gente se quedó sorprendida de por qué Jesús invitó a Mateo a seguirlo. Pero Jesús quería enseñarle acerca del amor de Dios y quería también que Mateo comprendiera que él debía compartir con otros lo que él tenía. Ese mismo día, por la tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a su casa para que cenaran juntos. Claro, Mateo invitó también a los que eran sus amigos. No tenía muchos amigos más que los demás recaudadores de impuestos, y asistieron. Así que Mateo estaba tan emocionado que Jesús iba a ir a su casa e invitó a otras personas. Mateo quería que ellos vieran lo maravilloso que Jesús era. Jesús también estaba muy contento porque él tenía esta oportunidad de poderle hablarles a todas esas personas del amor de Dios y del perdón que Dios podía darles. A la hora de la cena, mientras todos estaban conviviendo, también había unas personas que se llamaban fariseos. Ellos eran las personas que estaban en el templo, que conocían la ley. Ellos no creían que Jesús fuera el Hijo de Dios. Sin embargo, estaban enojados porque Jesús iba a cenar a casa de esos hombres pecadores. Acuérdense que así les llamaban a los recaudadores, pecadores. Para los fariseos no tenía sentido que Jesús conviviera con este tipo de personas, porque ellos habían hecho cosas malas. Así que los fariseos se acercaron a los discípulos y le preguntaron, ¿por qué Jesús está aquí? ¿Por qué está conviviendo con los pecadores? Jesús, al escuchar que los fariseos habían preguntado esto a sus discípulos, se acercó a ellos y les respondió muy sabiamente y les dijo, si estás enfermo, necesitas ver a un doctor, pero si estás sano, no necesitas ir a un doctor. Jesús dijo, yo vine a este mundo a ayudar a la gente que quiere sacar todas las cosas malas de su corazón. ¿Qué quería decir Jesús con esto? Bueno, las personas que ellos llamaban pecadores, ya sabía Jesús que eran pecadores y que necesitaban precisamente de ser perdonados. En comparación a los fariseos, los líderes religiosos, ellos sentían que no eran hombres pecadores, tenían mucho orgullo en su corazón para aceptar que ellos también eran pecadores. Eso sí, los fariseos juzgaban a todo mundo, a todas las personas, pero no veían el pecado que había en su corazón. Niños, la Biblia en el libro de Romanos 3:23 nos dice que tú, yo, papá, mamá, todas las personas somos pecadores, que Jesús precisamente vino a este mundo
para darnos ese perdón que necesitamos, para brindarnos ese perdón de Dios. Jesús murió en esa cruz, entregando su vida por amor a nosotros. Por eso sufrió tanto, porque nos amó con un amor grande. Hace unas clases, recuerdan que hablaban las maestras de la enfermedad de la lepra. Las personas que tenían esta enfermedad tenían que vivir apartados de la sociedad y lejos de sus casas, porque esta enfermedad era contagiosa. De esta manera también, fíjense, a los recaudadores de impuestos tenían este sobrenombre de pecadores. Nadie quería acercarse a ellos. Así que este sobrenombre que tenían hacía que toda la gente quisiera estar lejos de ellos. Pero Jesús, que es Dios, conoce el corazón de todas las personas, conoce los pensamientos. Él sabe que todos somos pecadores, que todos hemos hecho cosas malas. Necesitamos del perdón de Dios, así como los líderes religiosos, los fariseos. Ellos también debían entender que necesitaban ser perdonados. Dios quiere que también tú y yo podamos comprender que necesitamos ser perdonados. Y así como Mateo, no importa lo que hayamos hecho en el pasado, no importa los sobrenombres que otras personas nos den, Jesús puede cambiar nuestro corazón, hacernos nuevas personas, así como lo dice la carta de Segunda de Corintios 5:17 que dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Bien, chicos, ahora el texto es muy fácil, solo hay que comprenderlo. Está en Marcos 2:17 y dice así, Jesús dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora vamos con nuestras preguntas de falso o verdadero y la primera dice así, Mateo era pescador antes de que Jesús lo llamara a ser su discípulo. Y la respuesta es falsa. Mateo no era pescador, él era recaudador de impuestos. La 2 dice así, Jesús dijo, las personas sanas no necesitan ir al doctor. Exactamente, es verdadero. Claro, si tú estás muy bien, no necesitas un médico. La siguiente dice, Jesús vino a sanar a las personas enfermas, es decir, a los pecadores. Así es, esto es correcto, es verdadero. Jesús vino a todas las personas pecadoras, vino a darnos ese perdón. Y bueno, como aplicación práctica, no solo para esta semana, sino para tenerlo siempre en nuestro corazón, dice así. Así como Mateo invitó a sus amigos a conocer a Jesús, tú también invita a tus amigos a tu casa o al templo y háblales del amor de Dios. Hemos terminado esta clase, me dio mucho gusto estar con ustedes. Gracias por haber puesto atención y les pedimos que puedan compartir con sus primos, sus vecinos, con sus compañeros de la escuela, para que otros puedan conocer del amor de Dios, ¿sale? Nos vemos para la siguiente clase. Que Dios les bendiga mucho, mucho. Adiós.